Buen día a todos y todas, feliz día de jueves, un nuevo programa de Voces del Interior, el número 18, hoy un programa muy especial porque además de los conductores y conductoras habitual, tenemos visitas que nos van a estar acompañando básicamente durante todo el programa y estará interactuando como corresponde con las distintas secciones que hemos preparado para este programa, pero antes que nada, buen día Sara, buen día Juan, ¿cómo les va? ¿Qué cuentan? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, bárbaro. Bueno, hoy se ve que durmieron poquito porque están cortitos de lengua. Sí, un saludo cansado. Generoso para nuestra audiencia, la señora que recién se levanta, prontó el amargo y puso Voces del Interior, el tachero, el camionero, para todos esos. Entonces, un saludo de toda la barra de Voces del Interior. Como les decíamos, un programa, el del 17 de marzo de 2022, el número 18. ¿Quién iba a decir que llegamos a llegar a 18 programas? Y bueno, como es costumbre, vamos a presentar primero que nada nuestras redes. A ver, Juan Landaco, que hace tiempo que lo extrañábamos con la tarea de leer las redes. @Voces del Interior, Instagram, Voces del Interior, Uy. Y el 099 41 1001. 1001. Así mismo. Y usted tiene los compañeros que nos ayudan todas las semanas, sí, ¿verdad? Saludamos a nuestros corresponsales: Diego Medina de Paysandú, William Miranda de Río Negro, Paula López de Canelones, Chumbo Néstor Chávez de Rivera, Magela Altier de Rocha, Carla González de La Valleja, María Noel Rodríguez de Salto, Silvana Ruggieri de Maldonado, Leonardo Besonart de Colonia. Y un saludo a nuestro operador Federico, que siempre está ahí, Federico, muy atento. Lima. Un capo, la verdad que sí. Y bueno, Magela estuvo bien movida esta semana. Magela estuvo muy bien movida, pero a pesar de eso, no hemos logrado, a pesar de los aportes de Magela, a pesar de los aportes que han hecho algunos compañeros del interior, no hemos logrado levantar el ancla. Este programa está muy coloniense hoy. ¿Por qué? Porque tenemos nada más ni nada menos que al edil de Colonia por el Frente Amplio y la lista 1001, Carlos Fernández, con nosotros. Bienvenido, Carlitos. Bueno, buen día, saludar a la audiencia, contento de estar acá. Y si bien hemos salido por algunas notitas vía telefónica, queríamos estar presentes, felicitarlos por el programa, el esfuerzo que se hace por el equipo es impresionante, así que bueno, felices de estar acá. Y bueno, yo no los quiero cortar, pero no minimicé, notitas no. Terribles notas que se mandaron desde Colonia con la compañera en aquel momento corresponsal Sara, que ahora es parte del equipo, que se las robamos. Bueno, se las pedimos prestadas, pero de última no llegó la petición formal. ¿No? No. Bueno, algo pasó por el camino, porque la intención, por lo menos la intención estaba. Ya es parte del equipo, chao. Así que, y bueno, ya tiene un nuevo corresponsal también, ¿no? Ya tenemos, sí. Mandamos un saludito. Ya tenemos un nuevo corresponsal, la verdad, ya por suerte en ese sentido quedamos cubiertos. Pero además, como venimos haciendo en los distintos programas, venimos descubriendo música del interior. Descubriendo es un decir, ¿verdad? Porque en realidad muchos de estos cantantes, muchos de estos autores, muchos de estos poetas ya se conocen. Lo que pasa que, claro, capaz que no se conocen tanto en otros lugares de donde son originarios. Y en este caso vamos a estar conociendo la música de Ronald Acevedo, un músico de Colonia, que quizás Sara también tiene mucho para decirnos al respecto. Pero bueno, hemos tratado de dejar la subjetividad de lado en este caso y vamos a tratar de acompañarlos a ustedes entonces con la música de Ronald Acevedo, que vamos a conocerlo un poquito más adelante. Y bueno, hablando de ediles y hablando del departamento de Colonia, recibimos a Carlitos Fernández, quien ha cumplido hasta hace poco la coordinación de la bancada del Frente Amplio. Y bueno, y también contigo, como tú decías, uno de los temas que veníamos trayendo y que básicamente han sido los vectores en cuanto hemos hablado de Colonia, ha sido la situación de 2 o 3 municipios de ahí. Bueno, elegí vos por dónde empezar, por dónde querés introducirte. Bien, yo creo que ahí en el tema de Colonia es un departamento bastante complejo que va a dar mucho que hablar de acá al finalizar el periodo del intendente Moreira. El gran gestor, porque esa es la figura del intendente, el gran gestor, el tipo que tiene todo controlado. Lo decíamos el otro día en algún medio de comunicación, creemos que la edad también le está pasando facturas y se le está arruinando ese modelo de gestión, que en definitiva hasta hace un tiempo lo tenía bastante controlado, pero en este último periodo, gracias a las investigaciones que hemos realizado tanto como la bancada 1001, nuestro equipo, pero así también en una construcción desde el Frente Amplio, ha abierto mucha cancha y bueno, venimos con 3 o 4 temas importantes.
Casi todos van enrabados con todos porque en definitiva es 904 y nosotros le pusimos que es un gran collar de perlas y todos los días aparece una. Hace 2 días aparecieron procesados y uno de esos era un cargo en confianza que había sido designado en noviembre por firma del intendente directo para hacer campaña por el no directamente, manejar un auto. Pero esto tenemos para hablar más adelante si quiere. En el tema de los municipios tenemos 9 procesados en Florencio Sánchez, de los cuales eran 3 funcionarios de la misma junta, o sea, funcionarios de la intendencia. Tenés el alcalde y tenés a un edil también que estuvo procesado en esto por cuestiones de clientelismo político. Pesados, muy pesados, la entrega de motos y demás. Recordemos un poquito a la audiencia que capaz que recién se suma a esto de conocer la situación de Florencio Sánchez, básicamente, ¿cuáles fueron los principales problemas que Bien, ahí por ejemplo se incautaban motos, los inspectores incautaban motos, la dejaban en el municipio, iban a hablar con el alcalde, no nos olvidemos que el alcalde era el hombre de las 1000 gauchadas, estaba definido así en la campaña. Ese era el eslogan de campaña. Claro, el eslogan de campaña era Sánchez, el hombre de las 1000 gauchadas. Ese era el spot y está en todas las redes sociales que se puede buscar y no estamos mintiendo en esto, ¿no? Sí. Y en definitiva el tipo hacía esas gauchadas, tanto llevar canastas a las familias en situación compleja y no tan compleja, llevar balastro a la familia de ellos, por ejemplo, en las obras de ellos, y lo que sobraba lo tiraban en las obras que tenían que llevarlo, bitumizar calles en cierta medida hasta donde había compañeros frente amplistas, había un compañero frente amplista, poner que era Federico, hasta acá bitumizaba. Nos contaste con el tema de la luz, que quedaba oculta la bandera de la 1001. Sí, eso era en Colonia. Esto es en Colonia, por ejemplo. Esto en Colonia también pasa. Digo, es una práctica que se maneja y que estos tipos lo manejan discrecionalmente. Después andaban persiguiendo gente, hace unos días la Corte Electoral archivó el tema ese de que andaba persiguiendo gente a ver qué circuito iban para después saber si habían votado o no. Cierta medida, ¿no? Si bien el voto secreto, pero sabía más o menos, los tienen identificados, los tenía. O sea, han llegado hasta un extremo muy, muy pesado. Bueno, correr militantes también del Frente Amplio porque andaban entregando listas. Tipo muy, muy complejo, que en definitiva se pisa el palo, ¿da? Porque hizo eso lo de la moto, un vecino muy enojado denunció, se animó, que es lo que a veces pasa en las localidades chicas, que no se animan, porque esa persecución va a seguir, obviamente se va a profundizar, denuncia, 3 años de investigación, escuchas telefónicas, involucran a una empresa de Juan Lacase, que bueno, sobrefacturaba las obras que se hacían, o algunas que nunca se hicieron, y así sucesivamente. Y esto va a ser un gran hilo, porque vienen cayendo todas las empresas. Un ratito nos cae una empresa, que después podremos ampliar un poco más, que tiene hasta... Esa es la punta del espinel, que bien van a entender cuál es. Claro, es una pequeña puntita de todo lo que hay. O sea, sí. Es muy, muy, muy complejo. Y como te decía, hace 2 segundos me cae la información de una empresa que es otorgada en cierta medida por Susana Arbeleche, por el Ministerio de Economía, designada para fomentar ese proyecto, y esa empresa está trabajando en Colonia. Es de Nueva Albesia, y a su vez el dato que me llegan es que la estaría manejando un puntero político de Moreira. O sea, de la 904. Es un tema muy, muy, muy complejo, sí, señor, claro, que vos lo empezás a desmenuzar y tenés por todos lados. Sí. Y después, bueno, tenemos otros municipios, y el más complejo, que hace unos días salió a declarar Moreira, que en definitiva no había dolo, que es por lo de Miguelete. Se podrán acordar que nosotros hacíamos la denuncia, se habían llevado alrededor de 150 viajes de tierra. Cuestión que ahora dicen que algo se llevaron, pero en definitiva la auditoría no le llegó a la bancada del Frente Amplio todavía, la auditoría interna. El diputado Mario Colman, que él nos gusta seguirnos por las redes, estamos transmitiendo por la nuestra, porque 2 por 3 nos manda un mensajito, le decíamos el otro día justo, que ya que si tiene tiempo para eso, que investigue lo que pasa realmente allá. Porque salen a decir que nosotros no pensamos en las personas, porque hicimos la denuncia hasta en fiscalía. ¿Por qué? Porque hicimos 2 sesiones, no nos dieron quórum. Es bastante complejo el aparato político que tienen. En definitiva, la auditoría fue información extraoficial, y algo que ha dicho el diputado, que le decían, bueno, si a vos te la dieron, a vos antes, pasanos a nosotros la auditoría para ver qué es lo que se dice. Igualmente el intendente dice que no hay dolo, que es una persona elegida democráticamente, es un representante, y como que se deslinda de lo que pasó. Pero la base y el fundamento que ellos tienen de qué es lo que pasó con el tema de la tierra es que ella no conocía las reglas, no conocía las leyes. No sabía que no se podía llevar. Claro, pero igualmente nosotros no podemos decir yo cometo un delito y después decir, no, yo no conocía. Y ahí no quedas absuelto. Sí, claro. Pero es lo que quieren hacer, y por eso están muy preocupados de lo que pasó. Es más, hoy vamos a ir a Miguelete porque vamos a ir a ver la soja. Te cuento que
mientras tiraban los viajes, por ejemplo, el fin de semana tiraban viajes, 50 viajes de tierra, pasaban las máquinas, trabajaban de la intendencia, iban tapando la zanja, al otro día venía la sembradora atrás. Ajá. Quedaron 9 y 10 viajes de tierra con leña y cosas, como para decir, bueno, esto es lo único, la mugre que se llevó, pero la soja hoy está midiendo 70 centímetros. Tapó todo ese zanjón que había. Y es un tema muy preocupante, porque al final todo el mundo puede hacer lo que quiera y no pasa nada. Sí, sí. Y ese es parte de los problemas. Esto está en fiscalía, porque no hemos logrado... Eso te iba a decir, que la auditoría es una parte interna, de intendencia. pero que la fiscalía actuó y tiene el caso. Sí, exacto. Es más, acá nosotros en el municipio de Miguelete, Colonia Miguelete, no tenemos concejales frente amplista. Es 2 del Partido Nacional y 1 del Partido Colorado. Cuando nosotros hicimos un pedido de informe, porque teníamos información por un vecino, ellos se enteraron al toque del pedido de informe, se reunieron y sacaron un comunicado diciendo: nosotros nos deslindamos de esto porque no somos responsables de nada. Y ellos mismos están denunciando, y es más, el concejal del Partido Colorado denunció en Fiscalía también, porque es esto de la tierra que anunciamos nosotros. Yo ya sabía también lo de una ventana, pero lo veníamos dejando como una perlita más. Hay unas ventanas que se llevaron para una obra propia, y así sucesivamente. Un montón de cosas que van a seguir pasando, porque hace unos días mirábamos las actas y se siguen definiendo cosas, porque bueno, el alcalde tiene cierta potestad de hacer algunas, pero se compró una retro, y la retro va a la casa de Federico, a la casa de fulano, a la casa de Mengano, y bueno, es un tema que hay que tratar de resolver. Claro, siempre teniendo en cuenta de que el epicentro de esto son propiamente las autoridades, o sea, las que deberían velar por el bien común, son las que atentan contra el bien común, en tanto se autofavorecen. Exacto. Pero yo no lo puedo hacer. Yo voy, Federico Vera, a querer hacer una cuestión de esta, me imagino que me caen con toda la institucionalidad. Ahora, si lo hace la alcaldesa o lo hace, diríamos, una estructura que está montada para justamente autobeneficiarse, ahí parece de que hacemos la vista gorda y hasta inclusive tenemos dificultades de ver el delito, ¿no? Porque eso de no saber que la norma existe no es aplicable en Uruguay, o sea, no es excusa. O sea, vos podés no saber de que no podés manejar a 90 kilómetros por hora, pero si vas manejando a 90 kilómetros por hora, te van a parar, aunque vos no sepas. Sí, y yo tenés no que sé, asumirlo. Fede, si de repente no se reconoce, cuesta reconocer el delito. Creo que parte de mucha ciudadanía de Colonia es como que está incorporado el delito. Si desde la figura máxima, que es el intendente, claro, sí, ya sabemos quién es, sí, todo lo que sucedió, que lo expulsaron del Partido Nacional, que después lo trajeron, lo llevaron, todo lo que pasó, todo alrededor de los comentarios que llegaron hasta hablar mal de la vicepresidenta de la República ahora, el propio Antía. Sí. Digo, entonces toda esa situación que se genera, también, ¿quién se va a atar a la ley orgánica realmente? Sí. Si el propio cabeza está, digamos, más que manchado, digamos, lo demás, cuando el gato no está, los ratones se divierten, ese es el dicho, y esa es la realidad. Y en definitiva, se empieza a naturalizar lo que pasa. exacto, se naturaliza, entonces que se lleve la ventana no pasa nada, que carguen hasta no pasa nada, que esto no pasa nada, porque, a ver, estamos hablando del gobierno municipal, pero también hablamos del gobierno nacional, ¿no? Que también ese tipo de principalmente permisividades, sin dejar que los gobiernos anteriores, los 15 gobiernos anteriores, pasaron algunas cuestiones que se investigaron. Este gobierno en estos 2 años, la verdad que es una barbaridad las cosas que están pasando y que no se están investigando o que se investigan para 3, 4, 5 años para atrás, pero lo que está pasando ahora no. Sí, no sé. Es una barbaridad. O que los resultados de la investigación es una información también en parte o sesgada para lo que llega a la población, como lo de la auditoría. Claro, pero es más, nosotros hicimos antes de ayer una solicitud a la Oficina de Servicio Civil, porque ahí entra a jugar la secretaria general de la Junta Departamental, claro, que es un cargo político, porque además es la presidenta de la departamental del Partido Nacional de Colonia. Es la número 1 y maneja toda la información, todo lo que pasa. Entró adentro de una sesión del municipio y que ella quedó grabada, porque estaban grabando y ella no sabía que se grababa la sesión, y dio hasta sus valoraciones personales. No se preocupen que acá no va a pasar nada, esto no tiene cuestión judicial ninguna, porque ustedes en los pedidos de informe tienen que contestar esto, y por el otro lado dice cuánto aportaron, o sea, dónde se hizo la obra y cuánto se aportó para la retro. Y en definitiva vos decís, está diciendo qué es lo que se tiene que contestar, por eso los pedidos de informe te dicen lo que quieren. Claro. Entonces arrancamos con acceso a la información pública. Hace 3 o 4 días
tres temas importantes. Una casa que en teoría se expropió y se pagó, digo teoría porque hasta no tener la confirmación, claro, es lo que nos están diciendo, hace como 10 años que se hizo esa expropiación, pero vos hoy pones en Google Maps, ves y la casa está instalada donde está, la casa que se expropió. Es más, ese dueño de la casa termina siendo concejal de esa localidad y es del Partido Nacional. En definitiva se dice que él cobró, se le pagó por esa expropiación, nunca se hizo la obra. Lo otro, tengo 8 o 10 solicitudes de esas que vamos a hacer, pero pusimos 3 como para ver qué es lo que pasaba. Una es esa, lo otro es una empresa fantasma. Nosotros descubrimos una empresa que estaba en Juan Lacase, hicimos un pedido de informe, a los 3 días se cierra la empresa. Se saca de Juan Lacase, se va a Valdense. No se sabe dónde está. Nosotros logramos rastrear y le preguntamos con número de ruta a ver qué vínculo tiene con el Ejecutivo Departamental, por cuántas licitaciones gana, quiénes son los dueños de la empresa. Conseguimos el RUT, no se van a poder esquivar de eso. Ahora, más te digo, está en la lista del Partido Nacional. Ese es el vínculo que hay con el Ejecutivo. Increíble, ¿no? O sea, y así, un montón. Es increíble cómo a cara de perro, como quien dice, ¿no? Vulgarmente, digo, están haciendo todas estas cosas, ¿no? Y a nivel de Frente Amplio, los compañeros, ¿qué opinan de esto? ¿Apoyan? O sea, te dejan, diríamos, o dejan a la 1001 como liderar este proceso, pero no se vinculan. ¿Cómo es la cuestión? Es un tema complejo, es un tema bastante complejo. Nosotros comenzamos con una investigación, bajamos toda la información, como se hace en cualquier lugar, para tratar de colectivizar, hasta que llegamos a un punto de que algún compañero entendía que, bueno, esto ya era más una cuestión de chusmerío de la localidad, porque así fue planteado. Es más, hay una preocupación en el tema de que 5 vecinos firman como Frente Amplista de que, bueno, la alcaldesa, si cometió un error, es buena persona. Y ese mismo relato es el que sale para todos lados. Claro, el relato de la buena persona y de la buena gente y la gente de bien es lo que se quiere instalar hoy. Claro. Y esto es parte de la luz encubierta en estos temas. ¿Por qué? Porque vos sos una persona bien, yo también, todos somos personas bien, hasta que nos equivocamos y dejamos de serlo. Sí. En definitiva, ellos lo que quieren instalar es, como ellos tienen una posición económica muy, pero muy buena, se equivocaron, no necesitan, porque aparte lo dicen, nosotros no necesitamos sacarnos 3 viajes de tierra porque podemos pagar, pero te llevaste 100. Claro. Entonces es eso lo que se encubre dentro de toda esta cosa. Y bueno, lamentablemente algún compañero entra en esa, lamentablemente. Nosotros lo llamamos, miren que nosotros vamos por este camino, le dijimos todo y bueno, no se entiende. Igualmente nosotros creemos que el trabajo siempre va a ser con los compañeros. Yo sé que algunos se va a molestar porque sabemos que alguno está escuchando o va a mirar la transmisión. Creemos en el trabajo colectivo, la unidad, pero la unidad es una palabra fácil de decirla, pero a veces es muy difícil aplicarla. Claro. Pero estamos convencidos que se puede lograr. Y una cosa que creo que es importante, el trabajo que venimos haciendo creo que es muy serio, porque la denuncia acá, varias de las que han pasado, parten de gente que son del Partido Nacional, que confían nada más y nada menos, en este caso nos tocó a nosotros, en la responsabilidad de Diles, pero están confiando en el Partido Comunista, que son los que están denunciando las cosas. Esa sí que es gente honesta, claro, a pesar del sector que ellos son, denuncian irregularidades y se tienen que apoyar en un sector contrario para que la verdad salga a flote. Eso es, justamente ese es el componente. Él nos decía ayer, teníamos una conversación por otras cosas, me planteaba, dice, yo creo en la política, es sana, dice, se puede lograr muchas cosas, dice, pero haciéndola bien. Hay gente que la pasa mal, yo no estoy de acuerdo con todo lo que estamos haciendo, porque veníamos por el cambio, yo creí que era posible un cambio, pero el cambio no se ve reflejado en la gente. Y así sucesivamente. Tenemos conversaciones de 40, 50 minutos con el señor y la verdad, es más, estuvo en mi casa conversando un día, y el planteo que te hace, más de su posición política, es muy autocrítico de lo que pasa. Y dice, si nosotros seguimos así, que volvimos un partido nacional de oficinas, porque hay gente que llama para tal solicitud, no te atienden. Se volvió de oficina, se volvió un partido nacional de encuesta, que estamos bien, y si vos salís para afuera no se ve. No se animan a expresarse por el sí, ¿no? En este caso, pero hay cosas que están hasta de acuerdo. Claro, a mí lo que me llama la atención de todos modos es, porque yo puedo entender vecino, o sea, yo puedo entender la idiosincrasia, ¿verdad? De un pueblo chico en donde, bueno, como quien dice, acá vos lo decías, como es Sánchez, el hombre de las 1000 gauchadas. Y la gauchada es básicamente clientelismo, ¿verdad? Y eso en algunas oportunidades
yo imagino un alcalde en medio de una tormenta va a tratar, ¿verdad?, por todas las vías de ayudar al vecino, me imagino. O sea, han habido casos concretos, inclusive, por ejemplo, en el caso de los incendios de Paysandú, vimos labores destacadas de los alcaldes estando cerca de los vecinos, ¿verdad? O sea, o que utilizo la camioneta, yo qué sé, yo he visto a mi alcalde en Atlántida manejando la camioneta, llevando bolsas de comida para alguna olla o lo que sea. Ahora, digo, el tema es cuando la cuestión no está clara y empieza a favorecer a algunos, ¿no? Y cómo esa favorecer a algunos termina naturalizando una manera de hacer política que se vuelve como un quiste. Porque, o sea, esto le va a pasar o sea, supón que gane el Frente Amplio mañana. O sea, esto va a ser parte de moneda de que también los vecinos te pueden llegar a reclamar. Claro. Porque como si aquel lo hacía, vos no sos el de las mil gauchadas, entonces vos sos el malo. O sea, vos sos el entonces, burócrata que tenés que hacer exacto, todo exacto. Pero mirá que cuesta porque, a ver, nosotros hace un rato veníamos en viaje también, una situación bastante compleja, que la venimos atendiendo desde diciembre. La señora se separó por temas particulares, deja una familia, o sea, la señora con sus hijos, bastante complicado, no le pasan retención, no tenían nada en la casa, compañeros del sindicato, y aprovecho que alguno debe estar mirando por la transmisión, están ayudando en una obra solidaria a construir una casa a un familiar de él, y a su vez le ayudan a ella. Y vos le tenés que decir, bueno, yo no te puedo solucionar esto, porque no tenemos la forma de, pero sí tenés que ir acá, tenés que ir allá. Y esa entrega de información es importantísima, porque hay mucha gente que desde el desconocimiento no sabe. Ayudar es construir ciudadanía. Exactamente. Exactamente. Es construir de que vos tenés un marco, un caminito que tenés que seguir. Exactamente. Y nosotros no estamos para solucionar. Fundamental es la de la construcción de la ciudadanía, porque en realidad por ahí pasan los procesos democráticos también. Vamos a hacer una pequeña, un pequeño, no pausa, sino pausa con Carlito, porque en realidad vamos a presentar ahora a Ronald Acevedo, que nace el 30 de agosto de 1962 en Esilda Polier. Comienza como autodidacta a los 7 años, a los 9 años comienza sus estudios de guitarra, a los 22 se perfecciona con Eduardo Rulo Nieves, Pareceres, el grupo Pareceres, adquiere conocimiento en bajo y percusión, se desarrolla como autor y compositor. En 1994 obtiene el premio a Mejor Canción Inédita con Pa'l que se fue, homenaje a Alfredo Zitarrosa en el Festival de A Orillas del Olimar, departamento de 33. Como compositor, en 1983 compone Canción de 100 años, conmemorativa a los 100 años de la fundación de Esilda Polier, y en el 2013 Canción de un sueño, por los 130 años de la misma ciudad. En 1989 compone Pa'l que se fue, homenaje, eso ya lo dije, perdón. En 2003, pero está bien porque agrega. En 1989 compone Pa'l que se fue, homenaje a Alfredo Zitarrosa, y la estrena en el Estadio de Morón, Buenos Aires, junto a Horacio Guaraní. En 2003 compone El pájaro del cielo gris, por el récord Guinness establecido por Eduardo Vergara, 24 horas en moto. En 2012 compone Un surco al porvenir, canción conmemorativa de los 150 años de la fundación de Colonia Suiza, Nueva Helvecia. En 2015 compone Renacer, para los grupos Renacer de padres que han perdido hijos, pasando a ser la canción oficial de los 8 países que integran este movimiento. En 2017 compone Querido Abel, en homenaje a Abel Soria, recibiendo un reconocimiento de la Junta Departamental de Canelones. Presentaciones. Desde el año 1977 se presentó en innumerables escenarios, sobre todo en el sur del país, entre ellos Fiesta Nacional del Mate, Fiesta de la Asociación Rural de San José, Carnaval de San José de Mayo, Fiesta Nacional del Queso, Fiesta de las Colectividades, Esilda Polier, Fiesta de la Integración en Ciudad del Plata, Festival Barranca Abajo, Balneario Quillú, Carnaval, Fiesta del Inmigrante en Rosario, Fiesta del Sábalo en Juan Lacase, Fiesta de la Flor en Dolores, Rendezvous en Cardona. Y bueno, y estas son algunas de sus composiciones, algunos de los lugares donde estuvo presentándose. Ronald Acevedo fallece en Nueva Helvecia el 11 de julio de 2019, y que sin duda ha dejado entre sus diríamos, aportes al cancionero uruguayo muchas canciones. Nosotros vamos a conocer ahora de Mari Redes, y durante el programa iremos conociendo otras. Pero para hacer quizás una presentación un poco más entre casa, por decirlo de un modo,
ya había sido nombrado en alguno de estos programas, principalmente en Cultura en Casa, porque es el autor también de una preciosa canción, Anibia Zabalzagaray, que estaremos escuchando al cierre del programa. Nosotros homenajeamos a Ronald Acevedo entonces en este programa número 18 y los invitamos a escuchar entonces De Mar y Redes. Vienen con sus redes tan cargadas que se les hace difícil llegar. Las olas se hacen bares de agua, porque en la orilla los hijos están. Pescador de esperanza, pescador de ilusión, tu suelo es la madera de tu barca y tu única frontera es el sol. Pescador de esperanza, pescador de ilusión, tu suelo es la madera de tu barca y tu única frontera es el sol. Ha llegado la primera barca, se abre el vientre para descargar. Cuando el ancla baja hacia el mar, la cosecha que se roba al mar. Mañana cuando el sol se levante, otra vez saldrán a navegar los hombres que miran adelante, aunque el mar les tire para atrás. Pescador de esperanza, pescador de ilusión, tu suelo es la madera de tu barca y tu única frontera es el sol. Pescador de esperanza, pescador de ilusión, tu suelo es la madera de tu barca y tu única frontera es el sol. Bien, así volvemos entonces con el segundo bloque de Voces del Interior, el programa número 18 de este 17 de marzo de 2022, hoy con la presencia del edil de Colonia, Carlos Fernández, acá con nosotros en estudio, quien, bueno, irá haciendo sus distintas participaciones en los distintos bloques. También les presentamos lo que es la música de Ronald Acevedo, y bueno, y corresponde entonces seguir adelante con otra coloniense como es Sara Vecino,
quién nos va a hacer la columna de Sara, que ya le hemos prometido la musiquita, ya va a llegar. Ya va a llegar. Y mi columna también es de... Va a hablar de Colonia también. Sí, para no ser menos, para hoy no va a ser ser un menos. programa bastante coloniense, ¿verdad? Sí, ya vamos a cambiar. Para los próximos programas prometo cambiar. Relacionado a una actividad que va a haber el fin de semana en Nueva Helvecia, que es la Feria del Libro, Uruguay Te Leo, que se realizará el viernes 18 hasta el domingo 20 de marzo en la Plaza de los Fundadores de Nueva Helvecia, y se podrá, es un proyecto que se desarrolla desde el año 2019 en diferentes ciudades y localidades del interior del país, con actividades como presentaciones de libros, presencia de autores y narradores, y el objetivo principal es cubrir gran parte del territorio y dar a conocer la literatura nacional, internacional, pero remarcando el valor en la literatura local. En ese sentido, traigo al programa el reconocimiento y la información, que si bien es conocido, pero está bueno hacer memoria, de Omar Moreira, que nació en 16 de octubre de 1932 en Puntas del Cordobés, en Durazno, pero se radica en Nueva Helvecia y en Colonia Valdense. Cuando se graduó como profesor de literatura del IPA, y concursó para la efectividad de oposición libre y obtiene el cargo en el Liceo de Nueva Helvecia y Daniel Armanugón. Concursó también para la dirección de los liceos, pero elige continuar en la dirección del Liceo Daniel Armanugón en Colonia Valdense, un liceo los primeros del interior del país, y ese cargo lo ocupará hasta la restauración de la democracia. Concursa y es inspector de institutos y de liceos en educación secundaria. Su trayectoria es muy amplia, obtiene varios premios a nivel nacional e internacional, y dicta clases de literatura también en San Carlos, egresa del instituto y entra en el liceo de Mercedes. También actuó como profesor en el Liceo Armanugón, además de como director, y es destituido por la dictadura como profesor y como director en 1976. Fue secretario de Cultura del Gobierno Municipal de Colonia, por más que era un gobierno, su trayectoria y su línea siempre fue de izquierda, pero si bien fue un gobierno del Partido Nacional, el reconocimiento como actor cultural y como profesor y director de instituciones importantes lo lleva a ocupar del 2000 al 2005 el cargo de secretario de Cultura del Gobierno Municipal de Colonia. Fue presidente en 2006 del Consejo Ejecutivo Honorario de la antigua Colonia del Sacramento, por su carácter de historiador también, escribiendo varios libros, que ahora vamos a pasar a renombrar algunas de sus obras. Como actividades culturales, en el Liceo de Valle y Ordóñez inicia el periódico estudiantil Hacia la Luz, y dirige una página literaria también en San Carlos. Codirige una página literaria con Washington Lockhart y Héctor Bordoli en el periódico Acción. Funda muchos periódicos y revistas literarias en el interior del país. En Nueva Helvecia funda la Biblioteca Popular Damaso Antonio Larrañaga, que es un bastión de la cultura y la literatura a nivel local. Y la biblioteca Damaso Antonio Larrañaga presenta un proyecto para denominar un pasaje. No es una calle, sino es un pasaje que queda a las afueras de Nueva Helvecia y se llama Pasaje Histórico Profesor Omar Moreira. Ese lugar se nombra así el octubre del 2021, el año pasado, y rinde homenaje entonces a toda la trayectoria del profesor Omar Moreira en el departamento, en sus obras literarias y en todo lo que ha escrito para, sobre todo en la parte histórica y de patrimonio en el interior del país.
Muy bien, entonces un reconocimiento a Omar Moreira, y a través de Omar Moreira todos los esfuerzos por la Feria del Libro que se está instalando entonces ahora nomás este fin de semana. Este fin de semana. Qué lindo que haya ferias del libro, porque si hay libros, entonces hay la posibilidad de acceder a conocimientos, ¿verdad? Y bueno. ¿Hasta cuándo va, Sara? Del viernes al domingo. El fin de semana. Ahí está. Bueno, entonces seguimos adelante, dejamos atrás la columna de Sara, esta vez enfocada un poco más en la cultura, y vamos al informe de Magel Altier de Rocha. Muy buenos días, compañeros, compañeras de Voces del Interior. Magel Altier les informa desde Rocha. Culmina el verano por esta zona del país, sobre todo para quienes vuelven de su licencia anual, de carnaval, o con familia en edad escolar. De todas formas, quienes son jubilados o salen o pueden salir los fines de semana, está disponible el disfrute de unos días espléndidos que está regalando el comienzo del otoño, época también de cosecha de uvas y de butiá. Quienes no descansan son las y los compañeros y compañeras que trabajan por el sí y por la papeleta rosada. No hay sábados, ni domingos, ni feriados, ferias o festivales que no reciban la visita de las mesas rosadas, con la pantera rosa, con las pancartas, con los folletos, con el puerta a puerta en los barrios y localidades del interior profundo, recorriendo como se hizo en la etapa de recolección de firmas. También los debates entre figuras destacadas han concitado la atención del pueblo de Rocha. Y si bien hay otros temas que preocupan y mucho a la sociedad civil organizada, hasta el 27 de marzo la prioridad es el referéndum. En esta semana tenemos en Rocha al camarada Óscar Andrade, que no ha dejado medio de comunicación sin visitar, ha participado en las barriadas, recorrió la zona de balnearios y castillos, el norte del departamento, Las Cano, Cebollatí, Chuy y Barra de Chuy, en muy intensas y exigidas jornadas. Por estos días ha tenido, además, repercusión el comunicado de la colectiva autónoma feminista de Rocha, que denuncia el maltrato que sufriera una de sus integrantes en un programa radial. En el marco de una entrevista por el 8 de marzo, el periodista Roberto Nelson Gutiérrez, del programa Línea Abierta de Difusora Rochense, tal como es su costumbre, no es la primera vez que lo hace, es su costumbre, decía, con aquellas personas que no siguen su línea editorial, impidió que la compañera pudiera culminar su mensaje con el argumento de que él es el dueño del programa. Un muy mal momento para la entrevistada, una chica joven, falta de ética periodística de este comunicador que con frecuencia realiza estos desplantes al aire y asusa cuando le conviene a una audiencia muy conservadora, nostalgiosa de la época de la dictadura, que lo respalda en esta situación. Bien, volvemos entonces con lo que fue el informe de nuestra compañera en Rocha, Magel Altier. Como ustedes escuchaban en dicho informe, la compañera hizo referencia a una situación que tuvo que ver en un medio local de Rocha, en donde una feminista que estaba haciendo uso de la palabra fue cortada literalmente por el conductor del programa, porque aparentemente no le gustaba lo que estaba diciendo, y aludiendo de que él era el dueño del programa. Así nomás, es como que yo le diga a usted, Carlito, váyase, no me gusta lo que está diciendo, porque usted, las cosas que dice le están haciendo pensar a mucha gente, entonces prefiero que se vaya. Generó incomodidad en el... Sí, señora. Y bueno, y también la compañera se estuvo refiriendo a las distintas actividades que se vienen realizando en el departamento de Rocha, principalmente referidas al sí, y en ellas hacia el centro, en la actividad que vino desarrollando, mejor dicho, este fin de semana, el senador Óscar Andrade, a quien allí justo Magela pudo hacerle una pequeña entrevista, al cual le pedimos al Fede el audio correspondiente. ¿Qué tal, Boca? ¿Cómo estás? Sabemos que tienes una agenda bastante cargada en todo el departamento y realmente es una hazaña histórica esto que está haciendo el pueblo uruguayo. Y bueno, la idea es en este momento, en esta recorrida por el departamento de Rocha, y para salir en Voces del Interior, que es un programa que sale por Radio Fénix los jueves de 10 a 12, que tú puedas resumir un mensaje, sobre todo para los indecisos, que es de alguna manera el público al que tenemos alguna dificultad para llegar, ¿verdad? Bueno, en primer lugar creo que hay que reconocer, si
todos debiéramos reconocer el gigantesco esfuerzo que hizo el pueblo uruguayo para alcanzar las 800.000 firmas, porque este esfuerzo es el que permite hoy convocarnos a ser legisladores por un día sobre temas muy importantes. Hoy nadie duda de que los temas incluidos en los 135 artículos son de una enorme trascendencia. No lo dudan siquiera aquellos que los están defendiendo. Por lo tanto, qué bueno que temas de tanta trascendencia los podamos resolver en una convocatoria tan amplia para todo el pueblo uruguayo. En segundo lugar, a pesar del enorme esfuerzo que se viene haciendo desde que empezó la recolección de firmas, diríamos antes, desde la discusión de la ley de urgente consideración, es fácil constatar que todavía hay amplios sectores de nuestro pueblo que no tienen definición tomada y que aún la información para poder ejercer ese derecho democrático con la que se cuenta es menor. Y a esto hay que asociar un tercer elemento que surge de las recorridas, que es que en la medida que se logra colocar información de mayor calidad, avanza la opción por el sí. Si uno mira la estrategia de la campaña por sostener los artículos, habla muy poco de los artículos, se apoya en un tiempo, un espacio que le dan los medios masivos de comunicación muy superior a la campaña del sí, se han puesto la camiseta de manera escandalosa, intentan confundir con que hay una elección anticipada, una elección antes de tiempo, cuando en realidad lo que estamos haciendo es una convocatoria democrática que tiene que ver con poder resolver sobre estos artículos. Y nosotros tenemos que salir de esa lógica de una mitad contra la otra mitad y pensar en las grandes mayorías. Hay ganadores con los artículos de la ley de urgente consideración, sin duda. Un empresario que abusa de los trabajadores gana porque va a tener menos posibilidad de respuesta por parte de los trabajadores organizados. Alguien que se dedica a la especulación inmobiliaria gana porque tiene una ley de alquileres que es nefasta y que vulnera cuanto derecho hay para la familia. Alguien que está vinculado a la especulación en la tierra gana porque se debilita de manera notoria el Instituto Nacional de Colonización. Si una persona estuviera vinculada a las grandes multinacionales de la comunicación, no hay duda que gana porque se debilita Antel en un contexto donde se impulsa la portabilidad después de haber recortado el presupuesto de la empresa pública, la misma empresa pública que logró durante 12 años ganar 120.000 usuarios cada año, 80.000 más que la competencia sumada, que la suma de las dos multinacionales en contra. En ese contexto, quienes pretenden debilitar las empresas públicas, no hay duda que son ganadores con la ley de urgente consideración. Ahora, el pueblo uruguayo, ¿en qué se beneficia del recorte del presupuesto educativo, que está muy relacionado a la regla fiscal? En la rebaja de salarios y jubilaciones. ¿En qué se beneficia con ajuste de las nastas y de las tarifas públicas que han repercutido un incremento de todos los precios y un encarecimiento de la canasta familiar que hace que los uruguayos y uruguayas todos, o la inmensa mayoría, vivamos peor? ¿En qué se beneficia de que hayan existido años récord en exportación de carne, de soja, de trigo, de sorgo, si cada vez que vamos a la feria, al almacén, nos cuesta más poder sostener la olla? Entonces, la cuenta tendría que ser muy clara, reflexionar sobre los artículos que están en discusión y ver quiénes se benefician y quiénes son perjudicados. Y no hay duda que la inmensa mayoría de nuestro pueblo sale perjudicado. Cuando se escucha decir a los defensores del no que no han encontrado a nadie que se vea perjudicado por la LUC, se ve que no se han puesto en los zapatos de los trabajadores de Paicuero, ferozmente reprimidos, de los trabajadores de la industria frigorífica, de los compañeros de la construcción en Alonso y Alonso, de los compañeros de la pesca en el puerto de Capurro. ¿Cuánto abuso patronal se ha incrementado a partir de la ley de urgente consideración? Cuando dicen no hay nadie afectado, se ve que no se pone en el bolsillo de los jubilados y pensionistas que vieron menguados sus ingresos por la aplicación de la regla fiscal, o en los uruguayos que ven mes a mes como el incremento de las tarifas los afecta de manera notoria, o no se dan cuenta que se duplicó la cantidad de muertes en las cárceles después de haber tomado medidas en la ley de urgente consideración, que todos los especialistas nos decían iban a empeorar el sistema carcelario, o no se ponen en los zapatos de las decenas y decenas de familias que han sufrido abusos policiales a partir de normas que habilitan una discrecionalidad que también estaba en el anuncio previo, que iba a derivar en ninguna mejora de la seguridad, pero en pérdida de libertades. Por este tipo de cosas es que estamos convocando a votar por un Uruguay mejor. Que gane el voto rosado implica que vamos a tener el 28 de marzo un Uruguay mejor,
posibilidad de construir un Uruguay con más derechos, y eso se define en estos días. En las recorridas por el interior lo que encontramos es eso. Muchísima gente que aún no tiene decidida el voto, mayoritariamente vecinos y vecinas que en su momento votaron a la coalición que hoy nos gobierna, pero que se sienten muy poco conformes con el resultado de políticas que han privilegiado a muy pocas personas. Muchas gracias, Boca. Gracias a ustedes. Bien, entonces dejábamos atrás la entrevista que le hacía Majela Altier al senador Óscar Andrade, justamente cuando lo encontraba allí por el Chuy, en esa recorrida que ella describió, que había obviamente demandado mucho tiempo, pero que bueno, también la describió como patriada, o sea, bueno, todas esas cosas que pasan cuando la organización popular se da cita frente a temas importantes y está a la altura, ¿no? Entonces lo que surge allí justamente es la movilización popular, la lucha popular y el tratar de conocer o tratar de llevar información a esos vecinos que quizás todavía no manejan toda la información de lo que se trata la LUC, y justamente le preguntaba a Majela, a Óscar, en qué perjudicaba al pueblo uruguayo o quién se beneficiaba con esto de la LUC. Y bueno, ya que tenemos al invitado acá, a ver qué le parece. No, es perjudicial obviamente la LUC, y en el tema de los trabajadores, nosotros que venimos del movimiento sindical, es muy preocupante, y esto se ve mucho más en el interior. Yo me acuerdo, ahora haciendo referencia de cuando teníamos la responsabilidad en el sindicato, Santa Clara del Olimar, estación de servicio, que se acuerda que hubo una ocupación. Sí. Nosotros nos tocó organizar esa estación la primera vez, los compañeros de Santa Clara tenían que... Lo único que le faltaba era cuidar los corderos del fondo. Lo único que le faltaba en ese campo era eso, porque en definitiva después las tareas que se adecuan en un convenio colectivo no se respetaban para nada, de lavar la camioneta, tenían una veterinaria, tenían que hacer lo mismo, no se les pagaba el sueldo como se les tenía que pagar, ni las horas extra como debían, ni nada. Hoy con esto, con la LUC, lo que se habilita es esto, ¿verdad? Claro. Que vos se te violen los convenios colectivos, que se negocie entre el patrón y el operario o el funcionario o el trabajador, según donde sea, su sueldo, su forma de pago, también es un problema. Cuando se instala la inclusión financiera, esto ayudó mucho también en el interior, de que bueno, si vos te corresponden 50 pesos, son 50 pesos. Sí. No te doy 20 y lo otro veo si te lo pago después y por negro. Es un tema muy, pero muy complejo que a los trabajadores nos complica, ¿verdad? Sin duda que sí. Y vamos a seguir hablando de este tema en el próximo bloque. No es que lo vamos a cortarle el micrófono al edil, porque la verdad queremos aprovechar toda su experiencia que él tiene en esta materia, pero recordar que algunas de las cosas que decía el senador, ¿no? Y justamente están hablando un poco de lo que dice el propio Carlito, ¿no? Trabajadores reprimidos. Recuerdan ustedes, por ejemplo, lo que fue el puerto, ¿no? Cuando allí actuó la policía, cuando hubo una sentada de trabajadores. Otras circunstancias que también han tenido que ver con obras, de donde con el transporte. Ahí fueron, agredió hasta con balas. Y además habla también de un incremento del abuso patronal, ¿no? También otro de los temas que estuvimos viendo, o que el senador estuvo manejando, mejor dicho, es el incremento de los combustibles y la cadena que esto abre a la suba de los productos que dependen del precio del petróleo, ¿no? Del combustible, como por ejemplo también habló de los jubilados y pensionistas que perdieron ingresos por la aplicación de la regla fiscal, el aumento de las tarifas, el empeoramiento del sistema carcelario, el abuso policial a partir de normas que habilitan una discrecionalidad importante. O sea que bueno, esto de algún modo me parece que lo que capaz que le tendríamos que invitar al presidente de la República es que escuche voces del interior, porque acá le estamos contestando cuando el presidente dice que no hay, que está buscando por ahí a ver si hay alguien que le diga cómo afecta la LUC, ¿no? El teléfono estaba sonando. Sí. Era él. Y Bianchi, que después quiere hablar contigo. Bien. Seguimos, tenemos un ratito más. ¿Alguien que quiera agregar algo de esto de lo que decía el senador o quiere aportar alguna cosita más? Aportar en el sentido de que la LUC penaliza el micro narcotráfico más que el narcotráfico. Y en ese sentido las mujeres son las que más lo padecen porque tal vez
presionadas por sus parejas o por quien está dentro de la cárcel para que ingresen algún gramo de marihuana, eso se penaliza muy fuerte y son las cárceles se ven engrosadas con mujeres que son madres, que son pobres, y que todo eso genera un tema social muy muy grave. Seguro. Y no se penaliza tanto así, por ejemplo, los narcotraficantes más grandes, que sí se van a cazar a... Pero se agudiza más, Sara, sobre el tema que vos hablás, la penalización, que es más que de repente el micro, que sean toneladas, sí, en ese caso, sino también que después de estar presa por el delito que sea, perdés también los derechos de reducir la pena por estudio o trabajo. También se quita eso. Digo, se quita lo que tiene que ver con esa posibilidad de la inserción de esa persona que cometió una infracción por el motivo que sea, por necesidad social, porque está presionada, por todos los mecanismos que puedan ser, pero a su vez que vas presa, tampoco, y más a las mujeres, como decías vos, que hasta van presas con sus hijos, ¿no? Y también a sus hijos los pueden tener hasta que tengan, creo que son 2 años o 3, y después los separan al niño de su madre y lo llevan al INAU. Eso es con la luz. Digo, porque hoy realmente de alguna forma u otra también... Se busca la manera de conservarlo. Exacto, claro. podés estudiar, podés trabajar, sí, reducir la pena sí, y mantenés a tu hijo sí, entonces, todo lo que genera esa situación social, que generalmente eso genera a los pobres, en esa situación. Entonces, por eso es parte de la gravedad que también debería hacer reflexionar a todas las mujeres, uh-huh, a todas las mujeres, en este sentido, que en definitiva son la mayoría de este país, sí, son el 52%. Sí, y otra cosa que me parece que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque me parece que no solamente es lo concreto de la ley, sino también este modus operandi político, ¿no? De meter en una ley 500 temas y que después, en definitiva, lo que estás metiendo ahí es tu programa de gobierno. O sea, estás habilitando una manera de hacer política que de algún modo no es la tradición uruguaya, ¿verdad? Utilizar leyes que tienen un destino específico para tener allí, como quien dice, sin discutir y meterlo por abajo de la, como quien dice, de la mesa, un programa de gobierno que tiene amplísimos temas que en realidad algunos hasta podríamos estar de acuerdo, como por ejemplo la fabricación de chorizos en las carnicerías del interior. Ahora discutir, fabricar chorizos con cuestiones de huelga, con cuestiones de suba de combustible, me parece un poco mucho, ¿no? Entonces, esa manera de hacer política, la más perjudicial para el sistema político uruguayo y para la democracia en general, y a veces no lo tenemos en cuenta, a veces nos fijamos solamente en cómo los artículos nos afectan, pero no estamos diciendo tampoco, o sea, lo decimos, sí, pero no lo decimos con el énfasis de que esta manera de hacer política está marcando precedente, ¿verdad? Porque mañana, ¿quién te dice a vos? No venga Carlito y es presidente de la República con sus 500 artículos y entonces ya está todo hecho. O 1000. O 1000, bueno, o 2000, sí. O sea, porque ya, no tiene parangón. No tiene límite. El artículo me gustaría que sean 1001. 1001. Bien, ya está, resolvimos por 1001. Pero para agregar algo que decía Juan, esa cuestión de sacar la reducción, de poderse reinsertar, porque a ver, el estudio y generar, trabajar, es una costumbre también que se va generando, y no solo para reducir la pena, sino como uno se reinserta nuevamente a la sociedad. Exactamente. Que eso es recuperar a primarios, por ejemplo, es recuperarlos para que se vuelvan a insertar en la sociedad. Yo tengo conocido que han pasado por este momento y gente que terminó hasta el 6º de liceo y hoy sigue otra cosa porque les interesó. Es más, compañero que decía, estoy leyendo libros de derecho, porque él entendía que también sus propios compañeros que estaban ahí no tenían ciertos derechos, y él mismo dice, bueno, pero yo voy a estudiar. Y eso está bueno, impresionante, pero se le está sacando, como lo decía bien Juan, se reduce toda esa posibilidad de recuperar. Bien, para dar un saltito más en la organización del programa que venimos trayendo, le vamos a presentar el tema Pa'l que se fue, de Ronald Acevedo, este músico que estamos conociendo hoy, que es de Silda Polié, que no solamente fue músico, también fue periodista, fue escritor, comunicador, y tuvo algún pasaje también creo que en televisión, ¿no, Sara? Sí. Bueno, entonces a este polifacético hombre de la cultura lo estamos conociendo hoy, y ahora vamos a escuchar entonces el tema Pa'l que se fue.
si fue un presentimiento, no sé si fue casualidad nomás. Lo cierto es que oí llorar el viento, vi acurrucarse en un rincón mi soledad. Y vos te fuiste solo una vez, para mí no has muerto. Te pedí que me lo hicieras saber, no quería estar despierto. Y hoy Bello ya no quiere tocar más en la orquesta y se vistió de luto. Una guitarra negra, doña Soledad no se pone a pensar si habrá alguna persona que te conozca de verdad. Estefanía y su dolor se abrazan con Carla Moriana. El futuro sin vos para ellas no tiene mañana. ¿Y quién denuncia ahora que se nos vienen los gringos? Si en los boliches del Cerrito lloran hasta los milicos. Quisiera trazar el tiempo y poder encontrarnos, yo guitarreando un sueño y vos en el escenario. Mi sueño se está cumpliendo y esta noche estoy cantando, pero me falta aliento porque vos me estás faltando. Lleves en la maleta lo que no vayas a usar. No te olvides la vida si a la muerte te vas. No te olvides la vida si a la muerte te vas. No, no te olvides la vida si a la muerte te vas. Bien, volvemos entonces con el tercer bloque de Voces del Interior, un programa, como decimos siempre, de que tiene como objetivo traer la información del interior en clave informativa, pero también de opinión. Y bueno, justamente en esto de traer información del interior y mirarlo desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista de la opinión, es que llevamos adelante durante los pasados programas un ciclo de entrevistas a los ediles departamentales, que justamente tenía como cometido conocer la opinión de ellos, mejor dicho, conocer la valoración de ellos de lo que fue el 2021 en su departamento, pero también las perspectivas para el 2022. Y bueno, Isara tiene allí una especie de resumen de lo que principalmente pasó en este ciclo.
Sí, realizamos a partir del 29 de diciembre, que fue la primera entrevista, 11 entrevistas, perdón, 11 entrevistas con los compañeros y las compañeras ediles. Comenzamos el 29 de diciembre, como les decía, en Canelones, con Cecilia Martínez y Susana Muniz. Después seguimos con Carlos Fernández de Colonia, con Gonzalo Pereira de Rocha, Natalia Fernández de Paysandú, Marita Magallanes de Soriano, Nicolás Villar de Maldonado, Fernando Benítez de Tacuarembó, Juan Jiménez de Flores, Marcela Dacol de Salto, y la última entrevista fue el jueves pasado, el jueves 9, con Marta Diniz de Rivera. Ahí, los compañeros al principio lo que nosotros intercambiamos fue que hicieran una breve presentación cuando los entrevistábamos. Vale decir de que la mayoría de los ediles era su primera vez, ¿verdad? Claro, ahí va. Actuando como ediles. Primera vez como ediles, la mayoría también vienen de la militancia social y sindical. Sí. También nos informaron cómo fue el trabajo en la Junta Departamental, el relacionamiento con las demás bancadas. Ahí teníamos dos escenarios, ¿no? Teníamos los compañeros que, como Cecilia y Susana y Marcela, que tienen gobiernos del Frente Amplio, gobiernos departamentales del Frente Amplio, la mayoría de los compañeros y compañeras gobiernos del Partido Nacional, y Marta Diniz en Rivera, gobierno del Partido Colorado. Ahí ya se da un escenario bastante distinto, porque también lo que ellos proponen, las bancadas, cuando sos bancadas de oposición, lo que tú propones o los proyectos que querés incorporar, por lo general las bancadas oficialistas lo ignoran, no lo votan, hacen bloques para no votar, y los proyectos también, por la mirada de izquierda que tenemos nosotros como militantes de izquierda y como políticos, los proyectos van en lo que la gente necesitan, en lo inmediato, también en lo que fue el tema de la pandemia, cómo fue todos los problemas sanitarios, emergencia en el tema del trabajo. Todos los proyectos y las propuestas de nuestros compañeros iban en ese sentido, y en muchos de los departamentos no pudieron lograr que se incorporaran esas políticas para tratar esos temas. Otros temas que nosotros les preguntamos y lo que hablamos fue sobre el Congreso Nacional de Ediles, cómo veían ese ámbito a nivel nacional, cómo se intercambiaba entre ellos, permitía ver las realidades de todos los lugares, los problemas en el territorio. Y después tratamos en cada entrevista temas específicos, importantes de lo que pasó en el periodo anterior y de los proyectos que tenían para el 2022. Y, por ejemplo, en Canelones, uno de los puntos más importantes que ellas nos traían en la entrevista fue el tema del fideicomiso, que fue un trabajo, si bien se hizo en conjunto entre todas las bancadas, y hubieron sugerencias y trabajo con el Ejecutivo, pero ahí hubo un problema que finalmente fue que los ediles de la oposición no lo votaron, si bien habían estado trabajando en conjunto y tenían una visión pro al fideicomiso. Se llegó a un momento en que vino el verticalazo a nivel nacional, los políticos de los funcionarios y políticos del Partido Colorado principalmente negaron que los ediles dieran el voto, y era un proyecto muy importante porque eran proyectos para 30 municipios del departamento de Canelones. Y obra solicitada por los vecinos. Por los vecinos, sí. Exactamente. Pero vos remarcabas recién, me parece que no hay que dejarlo de lado, también la situación que se genera en las intendencias de gobierno frente amplista y en las intendencias blancas, y en este caso la colorada de Rivera. La discriminación o la forma o el trato que tienen con los ediles, en ese caso, o un destrato en esas intendencias, como también en las frente amplistas se trata de incorporar por parte de los ediles de la oposición, en este caso, también las ideas si son favorables, si son buenas, pero también sumarle a esa discriminación también el apoyo del gobierno nacional que ha tenido con las intendencias frente amplistas en lo que tiene que ver con los temas sociales, que muchas intendencias, el caso de Salto, el caso de Canelones, bueno, la de Montevideo, se hicieron cargo en todo este tema de la pandemia, falta de trabajo, de bancar de las políticas sociales, que el propio gobierno hizo recortes, porque
en algún momento entraremos a hablar también la repercusión de los recortes del MIDES, principalmente en el interior. Sí, ahí en el informe de Sara, también cuando estuvimos hablando principalmente de lo que fueron los principales temas que las juntas tuvieron que abordar, o por lo menos la sensibilidad por donde pasó de algunos ediles, recordar el tema fuertemente de las ollas, ¿verdad? Que es un poco lo que vos estás diciendo. También que nos llamó mucho la atención la prepotencia con que se manejan algunos ediles con respecto a las bancadas, diríamos, de oposición, en este caso básicamente bancadas nacionalistas con bancadas del Frente Amplio, en donde quedaba pero muy claramente marcado de que algunas personas, algunos curules, obviamente que no estaban teniendo en cuenta el ámbito de relacionamiento, diríamos, democrático, sino era como un avasallamiento, y hasta llegado el caso, recordar el caso de la edila de Paysandú, que recibió violencia de género ahí de parte de los ediles varones del Partido Nacional en la Junta Departamental. También recordar que muchos, ahora le vamos a dar la palabra a Carlito para que él haga un poco también la composición de lo que fue su departamento, pero recordar también cómo la Fundación A Ganar, esa fundación diríamos, como de asidero nacional, o sea, en el sentido de que tiene como bases permanentes en todo el territorio nacional, fue haciéndose de las cooperativas de limpieza o cooperativas de organización de trabajadores que brindaban servicios a la esfera pública, y que porque supuestamente era caro ese servicio cooperativo, entonces estas cooperativas venían como a traer soluciones más baratas, con todo lo que sabemos que implica perder una cooperativa. También le preguntamos, y no es menor el tema, me parece, de lo que era el género, del relacionamiento de género entre los ediles, si por ejemplo, como existe por ejemplo en las bancadas a nivel nacional, en el Parlamento, que las mujeres, independientemente del sector o partido que pertenezca, tienen como una bancada femenina que impulsa cosas en común. De hecho hemos visto mucho trabajo en común. O si por ejemplo también la Junta tenía institucionalidad en la sociedad, o sea, si ésta salía a hacer actividades de cara a la sociedad. Por ejemplo en Colonia tuvieron cuestiones que tienen que ver con la memoria, me parece, pero no sé si fue como bancado, esto fue como más que nada como iniciativas de sectores, ¿no? Pero bueno, eso es básicamente lo que le quisimos preguntar a los ediles en su momento, y que fuimos teniendo, obviamente, de acuerdo a la perspectiva, distintas respuestas. Y para terminar, o sea, decir también, recordar de que la bancada de ediles del Frente Amplio elevó al Congreso de Intendentes y también a la Presidencia de la República que retomara el plan de trabajo de jornales solidarios, cosa que el Congreso de Intendentes ya lo aprobó, falta que lo apruebe el Ejecutivo Nacional, me imagino, pero en definitiva eso también se elevó a consideración de estos organismos por parte de las bancadas de sí, ese proyecto salió de la bancada de ediles de Tacuarembó y se presentó en el Congreso Nacional de Ediles, ahí se llegó. Exacto, Carlitos. Bien, hay un montón de cosas, ¿verdad? Me dice un montón de apuntes. Lo de los jornales solidarios, un tema que antes que lo sacara el gobierno, nosotros como 1001 en Colonia habíamos presentado un proyecto pero muy similar en el tema de la formación, porque creemos que no solo tiene que ser el jornal solidario, ir a hacer la changa, una limpieza que le han hecho espectacular la gente, por lo menos de Colonia, y creo que en todo el país, han hecho un trabajo importantísimo, pero mirándolo de Colonia, las cuadrillas han trabajado de forma impresionante. Pero creo que tenía que haber un acompañamiento para poder reinsentar de alguna otra manera. Nosotros, por lo menos cuando estábamos en el gobierno como Frente Amplio, utilizábamos lo que era INEFOP, una herramienta importantísima de capacitación, y que eso es un impulso para poder salir a trabajar, buscar otra cosa. No se está aplicando. Nosotros lo escribíamos ahí porque creíamos que era importante tener horas para poder trabajar, pero tener una base de capacitación que te ayude a vos, cuando se acabe esto, que es pasajero, intentar de agarrar otra cosa, otro laburo. Y una cobertura más amplia también, ¿no? Como trabajador en el tema de la seguridad social y los derechos laborales. Claro, porque sabemos que igualmente el jornal solidario vos lo ves,
Y para los funcionarios, nosotros hablamos con los compañeros de ADEOM, que les mandamos un saludo, ya así de paso, planteándole que sí, a ellos los complicaba esto, los jornales solidarios, porque es mano de obra más barata. Pero decíamos, bueno, busquemos una forma porque la gente necesita, de alguna manera, una ayuda. Nosotros planteábamos que fuera un año, que fuese un año, que fuera con capacitación, atención, muy especialmente, y que tuvieran mayor ingreso las mujeres, madres solteras, jefas de hogar. Un escalonamiento. Claro, que hubiese esa participación, porque bueno, sabemos que es la franja más compleja para poder entrar a trabajar. Sí, tengo entendido que el trabajo o sea, la modalidad de este programa de empleo público recuperó 37% del empleo en las estadísticas cuando decimos esto de los 50.000 supuestamente, no, o sea, 37% que obviamente es una cifra muy espuria, porque si a vos esto va a estar en 6 meses, ya ahora tenés entonces un 37% más de desempleo. O sea, ¿no? Si incide por un lado, retrocede por otro. No, pero después agregando, por ejemplo, en el tema de los avasallamientos, ¿no? Nosotros sufrimos ese avasallamiento, si bien tenemos 11 bancadas, 12 bancadas, pero justo ahora tenemos un compañero que también por errores propios, creo que está fuera, propios nuestros, en ciertas definiciones, que es lo que hablamos siempre del tema del compañerismo y la unidad, sin sacar alguna cosa que por ahí estuvo mal, ¿no? Pero en definitiva, nosotros tenemos 12 bancadas, muy compleja en el tema de vos presentás proyectos y demás, por más que algunos te los acompañan y esos llegan al Ejecutivo y duermen en otro cajón, cambian de cajón nada más y nos impulsan, nosotros hemos presentado varios de ellos, pero está claro que los recortes que ha surgido a nivel nacional y a nivel departamental en Colonia se han sufrido en el tema de las ollas populares, por ejemplo, y a su vez también lo denunciábamos y hablábamos con algún compañero de acá de Montevideo, la campaña del bien público que se llama, donde es una campaña que los medios de comunicación la tienen que repetir por lo menos 10 veces en el día, y había un medio que nosotros tenemos un espacio y nos decía, vos tengo que repetir esto, me da el audio y decía, las ayudas a las ollas populares y los comedores no se ha cortado, el gobierno sí, y es mentira. Y era mentira. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos lo escuchás de tu casa y decís, no, pero si estos los del Frente Amplista o los comunistas, porque viste que somos todos malos, los comunistas siempre somos los malos, están reclamando esto y esto. Y la radio está diciendo que se le está ayudando. Y era mentira. Y bueno, y ahí logramos, después de hacer 2 sesiones extraordinarias, movilización popular frente a la Intendencia, que después también lo quisieron apretar en asuntos internos. Y es más, salió una nota en el diario, porque en un momento me dicen, pero vos tenés hijos, me plantean lo del Partido Nacional, queriendo apretarme en esa situación, como diciendo, vos, mirá que nosotros sabemos que vos tenés familia, vos, pero ¿qué hablan? Y esto fue denunciado. Logramos de que esa olla popular en 2 o 3 meses se le diera 100.000 pesos en forma de colaboración para hasta que se abra un comedor municipal, que esperemos no pase lo que pasaba hace un rato, lo que hablábamos en Rivera, en Tranquera, ¿verdad? Que después se vaya por la tangente. Hay mucha cosa para hacer, pero todas las aplicaciones del gobierno a nivel nacional que repercuten y algunas son amplificadas por el gobierno departamental, la verdad nos complejiza mucho. Pero en cambio, al turismo, a las cámaras hoteleras, por ejemplo, se le ha hecho descuentos, nosotros hemos planteado algunos beneficios para los hoteles más chicos, ¿verdad? O los hostels, pero en definitiva los más grandes son los más beneficiados en esto. Siempre pasa lo mismo. Sí, una de las cosas que también sale en común de este ciclo es justamente la proactividad de las bancadas, en este caso de la 1001, en lo que tiene que ver mucho la promoción del empleo, ¿no? Básicamente en tratar justamente de ajustar esta política pública a los requisitos del departamento, pero también promoviendo cuando hubo que promover allí en Rivera el tema del comercio de frontera, un proyecto que quedó trabado, y bueno, y allí estuvieron también nuestros compañeros en Rivera tratando de buscarle la vuelta para que eso saliera, como también pasó en Salto, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el turismo, diríamos, termal, en donde justamente a través de la política pública, en este caso la Intendencia de Salto, fortaleció mucho lo que era el entramado turístico y favoreció también lo que era el acceso justamente a esas políticas de igualación en las que estaban más perjudicados, que era el sector turístico por sobre todas las cosas. O sea, usted, Gaby, que la veo pero muy callada hoy, ¿qué opinión le mereció este ciclo? ¿Qué saca en claro? Muy bueno el ciclo en general, pero lo que me queda a mí más en claro realmente es uno de los temas que se conversaban hoy, y es que la mayoría obviamente de los departamentos de nuestro país no tienen gobiernos frente amplistas, y en la relación que hay entre las distintas bancadas, ¿no?
la bancada oficialista y la bancada del Frente Amplio. Cómo es que se da esa relación, cómo es que ya lo hemos sabido por lo que nos han contado todos nuestros ediles, que se presentan los proyectos, como decía Sara en el resumen, y no son tenidos en cuenta, se piden informes, no son dados, y es como una forma que me deja resabios de algo que pasó hace mucho tiempo y que me preocupa, porque creo que es una soberbia que se ve del lado del oficialismo, una falta de reconocimiento a lo que es la primera fuerza política del país, porque lo sigue siendo, el Frente Amplio, y realmente me parece que es una cosa que no está buena, que habla muy mal de todo lo que es la bancada oficialista en todos los departamentos, y resaltando justamente lo que tú decías también de lo que es esta Fundación A Ganar, que ya que ha hincado el diente, por decirlo de alguna forma, en varios departamentos, privilegiándolos a ellos por encima de las cooperativas que estaban a cargo de llevar a cabo esos trabajos, dejando entonces sin trabajo a muchas familias que lo tenían. O sea, en realidad no es muy positivo el análisis que bueno, pero forma parte de eso, y justamente yo quiero colaborar con lo que usted está diciendo, Gabriela, que también lo remarcaron los ediles, las edilas que consultamos, es la necesidad de que los temas del interior tengan mayor visibilidad a nivel nacional. Porque justamente, ¿no? O sea, a veces se abusa de algunas realidades, sigan pasando, porque claro, allí no llega el cucurucho mayor, ¿no? O sea, es como que hay un blindaje aún mayor con estos temas. Bueno, un poco lo que estás diciendo vos, Carlito, o sea. No, pero es más, Sara decía del fideicomiso de Canelones, y me acuerdo y tengo las pruebas para su momento de que el presidente de la Junta, de la Junta Departamental de Colonia, sale a decir que algo había que hacer con estos muchachos del Frente Amplio, porque en definitiva todos le votamos en contra. Nosotros nunca le vamos a llevar un proyecto, pero en cambio ellos en Montevideo siempre hay una cuestión de consenso, no son tan malos, que ellos votan las cosas, que han entendido la política de otra manera y que había que buscar algo, porque esta muchacha, la intendenta Cose, lo digo así de la forma que ellos lo planteaban, ¿no? Quería hacer saneamiento y necesitaba los votos del Partido Nacional para tener el préstamo, que algo que había que hacer. No en la onda de canje, pero sí para que el Frente Amplio nos pegara un liñazo. ¿Hasta dónde quieren intentar ellos de bajar su poder o utilizar su poder, por así decirlo, para comprometer en este caso a Montevideo, a las necesidades que necesita cualquier montevideano por una obra importantísima? Porque la obra va a ser para mejoras de servicio, pero va a ser trabajo para la gente. Claro. Una cuestión de construcción para poder solucionar en un tema de la pandemia, que no hay laburo nada. Nuestro presidente estaba pensando y craneando cómo podían hacer esto. Y lo sostengo, porque las pruebas están. Sí. Sin duda que me parece que el ciclo ayudó para visibilizar muchos de los temas que están obviamente hoy por hoy en los distintos departamentos, y que creo que tenemos que profundizar y seguir haciendo estas rondas de profundización en los temas que tienen que ver con los distintos departamentos, porque es una manera también, me parece, de ayudar a que justamente, ¿no? O sea, que los temas se sepan, ¿no? Principalmente, y si se sepan, y donde allí hay posibilidades de que las cosas no están bien planteadas o se descubren irregularidades, poder denunciarlas, ¿no? Porque si hay denuncias, entonces hay posibilidades de volver atrás, hay posibilidades de reorganizar, hay posibilidades de volver a pararnos de vuelta, ¿verdad? Posibilidades de volver a mirar de vuelta, por lo menos, y de construir una sociedad en donde justamente, ¿no?, todo este tipo de cosas tiendan a desaparecer, ¿no? Porque un objetivo de la política básicamente es el bien público, ¿no? Y bueno, si el bien público siempre está mediado por el favor político, que es otra de las cosas que también tenemos que decir, la gran, diríamos, el gran clientelismo de las intendencias del interior, porque eso quedó como que demostrado en todos lados. Sí. Más o menos siempre la palabra aparecía, ¿no? Sí. Algunos con mayor descaro, otros con menos descaro, ¿no? El compañero de Maldonado, Nicolás Villar, fue muy claro en eso también, que era lo que se veía en la calle cuando ellos salían a los barrios, era el clientelismo de
de la Intendencia de Maldonado. Y es un aporte de Voces del Interior a través de la opinión de una bancada muy específica, ¿no? Que es la bancada de la 1001 en todo el país, ¿no? Vale decir esto, porque la mirada de la 1001 no es la única mirada posible. Pero sí, nosotros nos interesaba conocer, bueno, de parte de ellos, cuál era su mirada. No quiere decir con esto que tengamos la soberbia de decir de que esto es lo que está pasando en el interior porque nuestros ediles lo están diciendo. Es un aporte de Voces del Interior a través de la mirada de una bancada que está bastante desarrollada en todo el país acerca de lo que es justamente las juntas departamentales, las tareas de los ediles y de las problemáticas que básicamente mediante pandemia tuvimos que ir conociendo en los distintos departamentos. ¿Alguien quiere para decir algo más? Sí, yo creo que también que nos llama poderosamente la atención, que tenemos que justamente poner atención toda la ciudadanía en el discurso desde el gobierno, principalmente del gobierno del Partido Nacional, que en el discurso permanentemente sacan la bandera de la democracia. Entonces, también ahí poner atención al discurso y al hecho concreto, a los hechos concretos que llevan adelante. Porque hablan de la democracia, la amplitud de la democracia, pero permanentemente están atacando la democracia, con hechos concretos. Exacto. Entonces, lo decíamos con no votar el fideicomiso de Canelones, también con no votar desde el gobierno municipal departamental de Montevideo, un préstamo del BID que se viene haciendo que no tiene nada que ver y que lo va a reembolsar la propia Intendencia de Montevideo, que tiene que ver con todas las obras que vos decís en el marco de mejoramiento, de saneamiento, todo lo que eso conlleva al tema salud y bienestar de la población. Esa es una realidad. Pero independientemente de eso, también hechos concretos que tienen que ver con el tema de la democracia, y lo vimos hace unos poquitos días con el ministro del Interior viajando, presionando también a lo que tiene que ver con la justicia. Sí. Y si uno escucha lo que el ministro dice, es para llorar, pero llorar de pena. Y también lo que pasó en el Senado, también con la senadora Bianchi, que no dejó observó a quién iba a asumir porque tenía un tapaboca que decía el sí. Entonces, también esos son ataques a la democracia, muy solapados, pero es la pura realidad, donde, bueno, y pasan desapercibidos ese tipo de cosas, ¿no? Que son, obviamente, se van sumando a este otro tipo de situaciones que después decimos, ¿por qué pasa esto en el interior? Bueno, ¿por qué? Porque hay una directriz general también de impunidad. La verdad, de una impunidad permanente del propio gobierno nacional. Digo, no lo quería dejar pasar eso porque, está bien. Digo, esto del ministro presionando y después hablando en su discurso, no, la justicia es independiente, pero fue a presionar a la justicia. En ese sentido. Carlito quiere hacer un aporte más. No, un aporte cortito en el tema puntual de las empresas y de lo que le pasa a los compañeros desde el famoso clientelismo. El clientelismo, si vos lo entras a mirar con el tema de las empresas, cuando vos entras a investigar, nosotros estamos entre 3 o 4 empresas, por lo menos que son de Juan Lacase. Son las mismas 3 o 4 que ganan las licitaciones. Es más, descubro en algún momento que hacen cambios en una de las empresas, la gana alguien de Fraiventos, un empresario de Fraivento, y a los días se la readjudican a una empresa de Juan Lacase que le hace una ampliación del 100%. O sea, es tanto, pero esto pasa. En este caso descubrí esa porque vos entras a las páginas, entras a buscar y escarbás y encontrás cosas. Pero también pasaba de Florencio Sánchez con Soriano, porque está ahí cruzar la calle, pero también pasa en otros municipios que cambian cosas de un departamento al otro. Y si nosotros entráramos más a profundizar eso, yo estoy seguro que se van a encontrar tantas cosas. Es más, lo dije, lo de la empresa de hoy. Una empresa que está habilitada por el Ministerio de Economía, firmada por la ministra, con exoneraciones de hasta 1,5 millones de unidades indexadas para promover el desarrollo de una empresa que trabaja, que en definitiva nos puede llegar a arrojar entre unas horas que tal vez puede ser del Partido Nacional también. O sea, ¿cómo utilizan la cuestión del poder hasta para beneficio propio? Pero después te dicen, nosotros somos gente de bien, como lo decía Juan, o el discurso de la democracia por un lado y la gente de bien por el otro, y no necesitamos hacer esto porque somos gente de bien. Y como somos gente de bien, vamos a respetar el plan acá seguido. Gaby, hacemos una cosa, vamos a hacer la pausa y volvemos con usted, ¿le parece? Nos introduce en el tema de la luz y ya seguimos de largo. Pasando a integrar la gran legión de canarios
una vez se preparó para el regreso. Bien, volvemos entonces con el último bloque de Voces del Interior, este programa que apuesta justamente a traer información del interior en clave informativa y de opinión. Y bueno, como todos sabemos, como decía el senador Oscar Andrade, el 27 de marzo todos estamos llamados a ser diputados o parlamentarios por un día, legisladores por un día, y justamente el motivo que nos lleva a las urnas es la ley de urgente consideración, y nosotros vamos a empezar con la columna de Gabriela primero y después vamos a abrir un bloque de conversación con Carlito Fernández. Bien, hoy quiero dejar ¿Quiere que le haga la musiquita? La columna de Gabriela. Ahora está mejor. Yo quería dejar un aporte y es lo que tiene que ver en lo que se refiere la LUC a la vivienda y específicamente con lo que tiene que ver con los tan llamados desalojos express. Uh-huh. En materia de desalojos, antes de la entrada en vigencia de la LUC, teníamos un decreto ley, el decreto ley 14.219, que se llama decreto ley porque es del año 1974, del año de la dictadura. Entonces, todas las normas legales que provienen de la época de la dictadura se llaman decreto ley, pero plenamente vigente. Esta norma legal dispone la reglamentación en materia de arrendamientos y desalojos. Ahora, en la LUC, ¿cuáles son los requisitos que tiene que haber para los arrendamientos? Bueno, son estos. El destino tiene que ser casa-habitación, o sea que ya ahí está dejando de lado lo que sea destino-comercio. Uh-huh. Tiene que haber ausencia de garantía, tiene que haber un contrato por escrito, tiene que haber una constancia de precio, que puede ser en cualquier moneda, y tiene que haber una constancia de plazo, que puede ser cualquier plazo, o sea, con la LUC puede ser 2, 3 meses, no hay problema, lo que sí hay un máximo de 15 años. Y que las partes adhieran a la LUC. Esto es una cosa muy importante. La falta de alguno de estos requisitos implica que un alquiler no se rige por la LUC, sino que se rige por la ley 14.219. Quienes están a favor de la LUC aducen que se crea la posibilidad de poder alquilar sin garantías. Entonces, de esa forma se estaría favoreciendo a los sectores de población que no pueden acceder a tener una garantía para alquilar. En realidad esto es mentira porque siempre se alquiló sin garantía. Y según la última encuesta continua de hogares, tenemos que casi 80.000 hogares del país están alquilando sin garantía, e inclusive un 15% de los que están alquilando con un contrato formal de alquiler lo están haciendo sin garantía también. Actualmente están coexistiendo los dos sistemas, o sea, tenemos por un lado el decreto de ley 14.219 y por otro lado tenemos la LUC. Se puede alquilar por uno o por otro. Por cualquiera de los dos se puede estar alquilando hoy en día. ¿Uno elige eso? No, uno no lo elige. Eso las condiciones te las va a poner quien da él en arrendamiento. O sea, el arrendador. El arrendador. No tiene por qué ser propietario. El arrendador es quien va a poner las condiciones. Pero dado que la LUC está favoreciendo justamente a los arrendadores, lo más lógico es que alquilen por la LUC. Entonces, si en el contrato, en alguna parte, no se dice que se está alquilando bajo el sistema de la LUC, directamente pasa a regirse por el decreto de ley 14.219. ¿Está? El desalojo. ¿Cómo puede ser un desalojo? Un desalojo puede ser lo que se llama el desalojo del buen pagador, que va a ser por vencimiento de plazo, o el desalojo por mal pagador, que va a ser entonces en ese caso por mora. Por vencimiento del plazo, o sea, el desalojo del buen pagador, en la ley 14.219 el plazo es de 1 año. En la LUC, para el buen pagador, se vence el plazo y el tiempo que tiene
de desalojo para dejar el bien que se está alquilando son 30 días. Por eso se le llama desalojo express. Al iniciarse el proceso de desalojo se da lo que se llama la citación de excepciones. ¿Qué es eso? Es una herramienta jurídica de la cual dispone una persona a la cual se le demanda por algo, en este caso sería el arrendatario, para contestar. O sea, el proceso no sigue adelante hasta que no se vea eso que él está pidiendo, y a eso se le llama citación de excepciones. Bien, en la ley 14.219 el plazo para la citación de excepciones es de 10 días hábiles. En la LUC es de 6. Después, si se llega al lanzamiento, en la ley 14.219, el plazo es de 15 días hábiles. Y en la LUC son 15 días corridos. De esta forma vamos viendo más o menos las diferencias, ¿verdad? Exacto, sí. Y en la LUC, esos 15 días se cuentan a partir de la fecha de sentencia. ¿Cuál es la diferencia? Cuando se dicta una sentencia, después se le tiene que notificar a la persona. Generalmente los plazos corren a partir de que se le notifica a la persona. Pero en el caso de la LUC es cuando el juez sentencia el desalojo. Entonces, puede ser que la persona no esté enterada porque nadie le avisó, nadie lo notificó y ya le está corriendo ese plazo. Se puede pedir prórroga de lanzamiento. En la ley 14.219 tenemos 120 días como máximo para pedir una prórroga de lanzamiento. En la LUC, 7 días. Eso en cuanto al desalojo del buen pagador o por vencimiento del plazo. Ahora vamos a ver el desalojo por mora o de mal pagador. En la ley 14.219 son 10 días después de la intimación judicial, porque en la ley 14.219 no se acepta lo que se le llama la mora automática o la mora de pleno derecho, o sea, llega la fecha y cae mora, eso no se acepta. En la LUC, la intimación se puede hacer al otro día de la fecha de pago y se admite la mora automática. Se cae en mora 3 días después de la fecha de pago. O sea, si 3 días demoraste en pagar, ya estás moroso. Ya estás moroso. Y en este caso, por atrasarse 3 días en el pago, tiene que pagar dentro de 6 días todo lo que debía más un 60% de recargo. O sea, si alquilaba por 10.000, tengo que pagar 16.000 pesos. Exacto, más un 60%. Qué increíble, ¿no? Es de no creer. Y contado este plazo de 3 días, no se tienen en cuenta infinidad de situaciones de atrasos en el pago de los alquileres, como por ejemplo que se atrasen las empresas en pagar un salario, enfermedades, eso no se tiene en cuenta. Como decía, el plazo de desalojo entonces en la LUC es de 6 días. No se acepta pago parcial del arrendatario, si el arrendatario quiere pagar una parte, eso no se le acepta, tiene que pagar el todo. Y no hay apelación tampoco, salvo casos muy limitados, como por ejemplo que pagó en el cajero y el cajero no acreditó el pago. O sea, son contadas excepciones. Sí, claro. Pero si todo esto fuera poco, el artículo 455 de la ley de urgente consideración establece que para dar el desalojo no es necesario estar al día con el pago de tributos al Estado, IRPF, contribución inmobiliaria, impuesto de primaria, lo cual no pasaba en la ley 14.219, porque si se debía la contribución ya no se podía iniciar el desalojo. O sea que la LUC legaliza el abuso, favorece al maya oro, ¿no? Entre comillas, o sea, favorece a los que tienen más, desprotege a los que menos tienen, y además con esto está fomentando la evasión fiscal, porque claro, si no hay necesidad, una persona que tiene muchas propiedades y debe mucho al Estado en impuestos, igual puede desalojar a alguien que le paga 10.000 pesos. O sea, creo que con esto más nada que decir.
Muy bien, pero la verdad que independientemente del excelente trabajo comparativo que has hecho, Gabriela, creo que deja bien clara, trazada la problemática para el que menos tiene, ¿no? Sí, ¿A qué se atiene, no? Es. Porque bueno, hay que ver, yo el otro día vi unos datos ahí que andaban en la vuelta en las redes, que que creo que ya estaban en 40, se habían hecho 40, como es Desalojos express. O sea que esto ya está actuando, quiero decir, Claro no que es sí. una cosa que le está estemos vigente. sacando de la teoría, ¿no? No, está vigente. Está. Y una de las cosas que también me parece que, porque ya lo quiero enrabar un poco también con el tema de Carlito, ¿no? Otra de las cosas que también nosotros podríamos hacer un recorte, y lamentablemente los tiempos nunca nos van a dar para hacer un buen trabajo, diríamos, de exposición, por eso tenemos que apelar a la buena síntesis de los compañeros, pero en el trabajo, Carlito, principalmente, ¿en qué me afecta a mí como trabajador la luz? Enganchando el tema de que decía la compañera, ya de ahí parte la base, ¿no? Porque, a ver, el trabajador por lo general es el que menos tiene la posibilidad de comprar a veces una casa por el tema de los sueldos. O sea, el trabajador es el que mayoritariamente alquila. O sea, ya ahí tenemos un problema que parte que la vivienda ya está en el juego del trabajador, porque las empresas... Si hay algún conflicto, porque ellos dicen, bueno, el conflicto se genera porque el trabajador quiere reclamar más sueldo o quiere reclamar seguridad, porque también siempre no es solo el dinero, primero el dinero, la seguridad también está enrabada en todo eso, y los conflictos por lo general cuando se desatan es porque la empresa algo incumple. ¿Ah? Entonces, vos tenés un montón de cuestiones en el trabajo que te puede llevar el abuso patronal. Vos, por ejemplo, ahora te dicen, bueno, el tema de la pandemia. Los mando al seguro de paro, porque esto pasó con muchas empresas, seguro parcial, porque también era un negocio para ellos, ¿tá? Porque el gobierno en cierta medida subsidiaba una parte, pero vos no te alcanza para pagar el alquiler. ¿Qué haces? Te quedas afuera. Claro. La negociación colectiva se quiere poner en jaque, ¿tá? Porque, a ver, en función, si vamos a los compañeros metalúrgicos, a los compañeros de la construcción, frigoríficos, grandes sindicatos, por ejemplo, tienen otro poder de negociación a 3 compañeros que pueden estar, como te decía hoy, en el interior, en Santa Clara del Limar. Exactamente, claro. Santa Clara, como te puedo decir, Sí. en otras localidades. Sí. Recuerdo siempre ese ejemplo que fue uno de los más duros que hemos visto, en Fraile Muerto, que era el mismo dueño, el mismo patrón. Por ejemplo, eran 2 trabajadores para cubrir trabajo de 6. Claro. Digo, la negociación colectiva se ve vulnerada porque, bueno, si vos no tenés un sindicato fuerte que esté fuerte y posicionado adentro del trabajo, te van a hacer lo que quieran con el tema de los sueldos, como lo decíamos hoy, te genera el trabajo negro. En el interior, cuando vos tenés una cuestión de esta, y vuelvo nuevamente a poner el ejemplo de estos muchachos que los quisieron echar a todos, los suspendieron y tomaron 4 cubanos, digo, dándole solo el tema de una cama para dormir y un plato de comida. ¿Era ese el sueldo que iban a tener los 4 cubanos? Y esto pasó. Entonces, esto también se ve reflejado que puede pasar y no da garantía a los trabajadores. Claro. En el sueldo, en tener una negociación colectiva que se respete. Hay muchas cosas y bueno, la vivienda está enrabada en todo esto. Y uno de los temas centrales al que seguramente está expuesto el trabajador, el obrero diríamos, el obrero, ¿no? El obrero de la fábrica o ese que tiene mayores capacidad porque su sindicato es grande, pero aquel que también es el más vulnerable, la empleada doméstica, o sea, el trabajador ese, diríamos, de la pequeña empresa que puede contratar 1 o 2 trabajadores, el tema de la ley financiera, ¿verdad? El tema de yo poder elegir como empleador si te pago por tarjeta o te pago contado. Y allí una de las ventajas que justamente trataba de solucionar la ley de inclusión financiera era reducir ese tema de evasión, justamente, claro. Porque si yo a vos te agarro y te pago por plata, yo puedo arreglar pagarte por plata esto y por abajo saco otra parte, ¿no? O por especie, claro, que muchas veces se hicieron, bueno, te doy especie. Sin embargo, esta otra manera, una forma de quedar documentado de que, bueno, en definitiva usted está haciendo un movimiento, diríamos, en este caso de pago de salario, al cual usted tiene que responder de determinada manera después en los aportes, ¿no? Más allá de la evasión y justamente de los aportes, lo que implica que la disminución de seguridad social, ¿no? Al trabajador, porque si el empleador no está aportando para tus derechos laborales en el BPS, no vas a tener derechos para jubilarte, para tener acceso a la salud.
Entonces también quita derechos en ese sentido la parte financiera del trabajo. Acá dejar muy claro también de que hubo gente, capaz que, bueno, o sea, yo creo que una política en sí misma no abraza el 100% de las soluciones a veces y se te pueden escapar algunas. Ahora lo que sí hacía la política de inclusión financiera, indudablemente, además de darte algunas ventajas con los puntos de IVA, era justamente eso, ¿no? Como regular ese mercado de pago de sueldos. Exacto. Y ahí se provoca una de las grandísimas injusticias más grandes porque tiene que ver nuevamente con el eslabón más débil, que es la mujer a veces, por ejemplo la doméstica, o por ejemplo esa mujer o ese jardinero que va y hace la changa, o en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? O estamos en el interior, Voces del Interior, el campo, el trabajador rural es el que también la ve de cierta manera, porque a ver, vos... Claro. Yo te doy la casa para dormir, o para vos y tu familia, claro. Trabajás en el tambo y en las tareas del campo, te doy una oveja cada tanto, como se hacía antes, con suerte una oveja, claro. Y después, bueno, 2 o 3 pesos y vos ya tenés todo cubierto. Pero decía esto además porque no me quiero quedar con la idea en la cabeza de que como es que justamente algunos de los problemas que se les generaban a ese tipo de trabajadores, capaz de que no está al lado del cajero, era la posibilidad de hacerse su dinero mediante el sistema, diríamos, de tarjeta de retiro bancario, ¿no? O sea que fue una de las dificultades que por lo menos yo escuché más veces trazadas, pero que bueno, también se le trató de buscar la vuelta, o como que se pudiera sacar en un red pago, que se pudiera sacar en un hábitat, en fin. Lo que sí me parece que no le puede pasar al trabajador es que no le quede claro de que por esta manera el patrón tiene una ventaja con respecto a él, ¿no? De que pagarle en negro y que nada se sepa de que se le está pagando en negro, ¿no? Porque, o sea, la única forma que vos tenés de demostrar que se te está pagando en negro es si se te paga en negro. Pero si no tenés una forma, diríamos, material de demostrarlo, documentada, o sea, claro. Documentada, es queda tu palabra contra la mía, ¿no? Entonces digo, bueno, de esa perspectiva, el que sale perdiendo es el trabajador, y el que sale ganando una vez más es justamente el que tiene la capacidad de abusar del trabajador, ¿verdad? Pero esto también, esto de los enjuagues financieros así, también lo podríamos ver, por ejemplo, cuando se admite de que se puedan hacer transacciones ahora de $100.000 en efectivo. Digo, ¿qué trabajador maneja $100.000? Es una tomadura de pelo. Es decir, que justamente una de las cosas que cuando se hizo toda esa movida, ¿no? Porque esto no tiene que ver solamente con decisiones de los uruguayos, esto tiene que ver también con cuestiones que vienen desde afuera, con acuerdos que se van firmando, justamente lo de el blanqueo de la plata, ¿no? Que a lo que se apunta justamente a frenar que diríamos el lavado de dinero. El famoso lavado de dinero. Es el dinero que se produce en situaciones oscuras y hay que blanquearlo ahora. Bueno. No estamos hablando de los sojaína. No estamos. Estamos hablando de que estamos hablando de que $100.000 es el valor de una casa, un auto de mucho valor. Estamos hablando de que quien compra cosas de $100.000 no es el trabajador. No es el 90% de la población uruguaya, o sea que no sé si los tiene. Entonces digo, bueno, pero ¿a qué estamos apuntando? Entonces, siempre a beneficiar a algunos con respecto, porque si yo beneficio a algunos, estoy desbeneficiando a otros. Eso es una obviedad. No, en esto no hay medias tintas. Pero desde el punto de vista de la huelga, ¿qué se dice al respecto, por ejemplo? Y el tema de la huelga está el tema puntual de que se quiere instalar de que todos tienen derecho a trabajar, ¿verdad? Y el que quiera, a ver, los grandes conflictos, y lo ha dicho en su momento Pereira, el Marcelo también, en su momento sus responsabilidades, de que los conflictos son los mínimos en realidad, porque, o sea, las grandes ocupaciones son las menos que hay. Es cuando ya no hay más que hacer. Sí, claro. Es más, cuando está tan complicada la situación, y puedo volver a Fanapel, que en su momento había grandes conflictos, porque esto, por el otro, pero cuando se necesitaba que el sindicato estuviese al lado de la empresa para poder ayudar y sacar ese laburo adelante, eran los primeros los empresarios que venían y decían, no, pero vamos a reclamar junto al gobierno. Y se vino acá al gobierno, por ejemplo, cuando era el Frente Amplio, vamos juntos porque necesitamos que nos ayuden. Claro. O sea, cuando vos rompés la seguridad, cuando vos no pagás, está mal que el trabajador reclame. Cuando vos pedís un aumento de salario. Claro. ¿Tá? Por el otro lado, te quieren instalar a esa persona que no es afiliada al sindicato, de que tiene su derecho de ir a trabajar. ¿Tá? Nadie dice que no. Pero también estaría muy bueno que cuando se
toman los aumentos, la seguridad y demás. No, digan, ustedes lo pelearon, gente. Que no cobren, yo se los dejo. Yo se los dejo porque yo no me merezco el aumento. Claro. Ese es el mejor ejemplo. Que no cobren el aguinaldo porque el aguinaldo fue por la lucha de los trabajadores. Claro. Y obviamente que los trabajadores cuando luchan no dicen, no, solo son para los afiliados. No, claro. Es para todo el mundo. Pero es una cultura que te quieren generar y te la promueven el individualismo, el yoísmo, ¿me entendés? Y bueno, vos haces la tuya. Volvemos al año 2000, cuando la del Fido Dido y demás. A ver, perjudica en el tema de la huelga, es más, la represión se habilita, porque obviamente la represión policial también ha estado. Exactamente. Los trabajadores van a hacer una manifestación, como pasaba acá en Montevideo, los camioneros, porque necesitaban hacer ese reclamo, porque también estaban entregando un puerto. Como que si el trabajador además tuviera otra cosa que más como reclamar. Claro. No sé si le queda alguna otra cosa estamos aburridos hoy, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer paro. ¿Por qué? Porque se nos ocurrió. Y en definitiva, están reclamando, a ver, hasta por muertes de compañeros que ha pasado, y hoy ¿qué te puede quedar? Van y te reprimen, no hay mucha vuelta. Y igualmente se han detenido porque los abusos, y bueno, el otro día escuchábamos alguna declaración de algún jefe que decía, no, hasta pasado el 27 vamos a bajarle la pata, dejemos que si quieren pintar todo de rosa, que lo pinten, porque en definitiva, si nosotros reprimimos ahora es muy complejo la situación porque nos perjudica a nosotros. Ahora, el día después, ¿qué va a pasar? Bueno, la ciudadanía tiene que reflejar, pero yo no me quería ir cuando vos decís de las conquistas, que también, no todos, pero la gran mayoría de los jubilados, pensionistas y los que reciben asignaciones no lo atan, porque también es parte de nuestra responsabilidad de que se difunda y se sepa, que todo eso aumenta o tienen beneficios sí con los logros de los aumentos de los consejos de salario por los trabajadores. Entonces la recuperación salarial también repercute en lo que tiene que ver con el aumento de las jubilaciones. Con las prestaciones sociales. Exactamente. Digo que no, eso cuesta que se entienda. Obviamente que hay jubilados y pensionistas que lo saben, pero no la totalidad, porque si no ahí es una pelea que tenemos que dar entre todos juntos, porque es el beneficio para todos. Y cuesta atar ese tipo de cosas. Pero es más, y eso se está perdiendo también. Es más, el otro día escuchábamos un audio de Néstor Murro, compañero que estuvo en la responsabilidad frente al BPS y la representación y demás, decía, jubilado perdió 360 pesos. Jubilado que esté escuchando y dice 360 pesos, a mí no me cambia nada. Pero sumás esos 360 pesos por todos los jubilados, el gobierno se ahorró 200 millones de dólares sin aplicar, porque también eso está para adelante después del 27, la reforma de la seguridad social. Ya se ahorró 200 millones de dólares en esta cuestión. ¿Y a quién perjudicó? Al jubilado. Porque se ahorra de recortes. De recortes, obviamente. De recorte así, con los aumentos que le correspondían gracias a la negociación colectiva, como bien vos lo decías, Juan. Y es la negociación colectiva que ayuda a los jubilados, a las prestaciones, al BPS, porque el BPS siempre se lo asocia solo a la jubilación, pero hay un montón de prestaciones que es gracias a la seguridad social y a la conquista, bueno, de los trabajadores, porque vos te descuentas el mismo porcentaje y el sistema solidario que se genera a partir de ahí. Sin duda. Compañeros, yo no quiero ser el pájaro de mal agüero, pero se nos acabó el tiempo y en realidad tenemos que pasar un tema precioso porque estamos haciendo también paralelamente a este programa mezclado de LUC, de balance con ediles y visitas de ediles. Estamos también haciendo un homenaje a Ronald Acevedo y vamos a terminar con este tema que se llama, La vi juntando estrellas. Es un tema que se refiere a Nibia Zabalzagaray. Ustedes recuerdan que Nibia Zabalzagaray, para ser menos, era de Colonia también. O sea, seguimos en la línea de lo coloniense hoy. Profesora de literatura del liceo y bueno, fue detenida el 29 de junio de 1974 y también en esa fecha se le dio fallecimiento. Así que vamos a escuchar esta canción y enseguida volvemos para cerrar el programa. Estrellas en el mar, les juro que la vi, estaba tan bonita. Tenía un sombrerito azul añil, con brillos de cristal, de luna en la camisa. El alba retrasó su despertar
se detuvo a descansar, juntaba estrellas y les daba nombre a todas. Ernesto en selva verde y en fusil, Neruda con espuma y colibrí. Aquí está Salvador en fuego y esperanza. Las puso sobre el mismo delantal donde dormían 100 millones de estrellitas. Y fue pura sentencia al repartir candiles como pan entre la noche oscura. Y todo un continente iluminó el ramo de ternura que ella alzó. Entonces le canté mojándome en la orilla. Jamás me dio su nombre y se marchó, pero presumo que debiéramos llamarla Bien, así entonces pasaba este homenaje que le estábamos haciendo a Ronald Acevedo, esta canción preciosa a Nibia Zabalzagaray. Un minuto nos queda porque ya viene Cultura en Casa, Landaco. Yo quería saludar y también responderle al compañero del Cerro que nos llamó por teléfono, Carlos, que también hizo hincapié que habláramos del voto en blanco, que el voto en blanco se suma al no. Entonces, en ese sentido, bueno, veremos si la última audición de la semana que viene podemos capaz que aclarar. Vamos a algo hacer de eso referencia respecto justamente al voto en blanco, el voto anulado y qué es y cómo es y eso. Bien. Un saludo. Bien. Carlito, un saludo rapidísimo. No, agradecidos a todos ustedes por la invitación, saludar a la audiencia, que se prendan en estas cosas porque es importante la descentralización y que se sepa qué es lo que pasa en el interior. Así que bueno, saludar al equipo, a la audiencia y estaremos pronto por acá. Si nos invitan. ¿Cómo no? Cuando guste. Bueno, saludos para todos y no me quiero olvidar de saludar a todos los compañeros corresponsales que hicieron, fue un nexo muy importante con el tema de las entrevistas a los compañeros Es y cierto, compañeras sí. ediles. Muy bien esa apreciación. Un saludo para toda la audiencia y agradecer a mi hija Pamela que estuvo haciéndome el aguante Es acá. cierto. A Pamela, al Fede, que siempre está ahí, y a todos ustedes, escuchas, amables escuchas de Voces del Interior. Hasta el próximo jueves. de cristal de luz.